Buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro maná en el desierto. En esta mañana quisiera compartirles el versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 6 del versículo 6 al versículo 11, diciendo: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En esta mañana quisiera que veamos lo que la Biblia nos dice acerca de la persona, del hijo, del cristiano perezoso. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado, su protección, la oportunidad que nos permite de ver la luz de un nuevo día, y rogamos, Dios, su bendición, su entendimiento para con la enseñanza, rogando, Dios, que usted pueda hablar a nuestros corazones de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, y mi Dios, podamos satisfacerlas y atenderlas para vivir una vida que honre y glorifique su nombre. En el nombre de Cristo se lo pedimos, amén. En esta mañana quisiera compartirles, como lo he ya mencionado, la vida de un perezoso. La pereza es un pecado que no pasa por alto delante de Dios. La Biblia nos enseña constantemente que Dios Padre trabaja y aún el Hijo trabaja. La pereza es la falta de ánimo o impulso de hacer algo que impide el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno, y el propósito de Dios y el propósito de nuestras vidas es de glorificar a Dios con nuestras propias vidas, en nuestras actitudes, pensamientos y obras. Pero cuando estas no están acordes a lo que la Biblia dice, no glorificamos a Dios. Y un problema y un pecado característico que puede tener el cristiano es la pereza. El propósito de la enseñanza es comprender que a la luz de las Escrituras, la pereza puede estar presente en nuestras vidas y puede tomar lugar en nuestras vidas día a día sin que nos demos cuenta, pero impedir que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Pero veamos qué nos dice la Biblia, sus características. La Biblia nos da descripciones del perezoso en su forma de pensar y de actuar, las cuales son necesarios analizar. La vida del perezoso, o la primera característica que encontramos, es que inventa obstáculos para no emprender sus trabajos o proyectos. Proverbios 15:19 nos dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Aquella persona que tiene pereza o ha permitido que la pereza entre en su corazón, inventa obstáculos para no emprender su trabajo o proyecto. Tiene proyectos, tiene planes, ya sea estudiante o trabajador, hay mucho por hacer, pero puede inventar obstáculos que no los hay, o sí puede ser, pero agrandándolos, inventando obstáculos, añadiendo obstáculos para no hacer el trabajo debido. Asimismo, en capítulo 22, versículo 13 nos dice que el perezoso ve sus obligaciones con una grande dificultad que le impide trabajar. Proverbios 22:13 dice el perezoso: el león está afuera, será muerto en la calle. Y versículos después, 26 capítulo 13 también nos dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. El perezoso ve las obligaciones con grande dificultad y le impide trabajar. Un comentarista decía: aquí vemos nuevamente al perezoso y su león imaginario, porque no hay un obstáculo, pero ve sus obligaciones con grandes dificultades, con grandes problemas, a tal grado que le impide trabajar. Pero eso es incorrecto. Asimismo, en el versículo 26:14 nos dice: como la puerta gira sobre los quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. El perezoso rueda de un lado a otro, con mucho movimiento, pero sin aparente progreso al levantarse. Aquí el autor nos hace una comparación entre un perezoso y una puerta. La puerta siempre va a girar sobre un eje. Así se vuelve un perezoso. Siempre vuelve de un lado a otro, hace mucho movimiento, aparentemente, pero no hay ningún progreso. No hay ningún progreso. Puede una persona darle un consejo para que avance, que mejore su trabajo. Sin embargo,
en todo eso no está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay progreso. Se vuelve a su cama. Asimismo, encuentra cansancio en llevar comida a su propia boca. Proverbios 19:24 nos dice, Proverbios 19:24 nos menciona que el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Y en el capítulo 26, versículo 15, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. El perezoso, asimismo, encuentra cansancio en lo que le es en lo más agradable al ser humano, llevar comida a su boca, comer. Le encuentra les cansado, un gran esfuerzo, quizás preparar su comida, buscar alimento. ¿Por qué? Porque esa falta de ánimo ya está minando en su corazón. Asimismo, en el 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Piensa en su propio corazón el perezoso que tiene razón. Aunque esté equivocado, es más sabio a sus propios ojos. Una persona puede decirle a estas personas, ¿sabes que estás mal? Pero por causa de su necedad, dicen, no, yo estoy bien. Aunque 7 personas, es decir, un grupo de personas sabias y experimentadas puede decir, estás mal, el perezoso va a decir, no, yo estoy bien, porque se cree sabio a sus propios ojos. Asimismo, desea tener posesiones, pero no alcanza nada. Pero el diligente se aplica a su labor y lleva fruto a su casa. El capítulo 13, versículo 4 nos dice esto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, y el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso tiene una característica más. Desea, quiere, anhela cosas que puede ver. Pero el problema es de que tanto es la falta de ánimo, su pecado, que no lo alcanza. Sin embargo, el diligente aplica su labor y lleva fruto a su casa. No se queda con las manos cruzadas. Hace lo que quiere. Trabaja para lo que quiere. Asimismo, posterga sus actividades a causa de situaciones que lo impiden. Es decir, y en el capítulo 20, versículo 4 nos dice, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Está dispuesto a que otros hagan su trabajo. Estudiando más a fondo este versículo nos menciona que en la tradición y en la cultura judía, Israel sembraba entre noviembre y diciembre y es una temporada de invierno. Pero el perezoso, a causa de la situación del contexto de hace mucho frío, no voy a trabajar, no hace lo que debe de hacer y espera que otros hagan su trabajo. Sin arar no se puede plantar y sin plantar no se puede cosechar. Pero el perezoso espera que suceda todo eso sin hacer nada. Y es algo que no debemos permitir. El postergar actividades. Si usted, hermano, tiene una actividad o un deber que tiene que cumplir, hágalo, no lo postergue. De lo contrario, va a dar lugar al diablo a que el pecado entre en su corazón. La pereza puede convertirse en nuestra vida como un pecado característico, formar parte de nuestra vida, un estilo de vida, y por tanto tiene consecuencias. Todo lo que hacemos tarde o temprano tendrá una consecuencia. Y de igual manera la palabra de Dios nos enseña cuáles son sus consecuencias. Ningún pecado pasa limpio delante de Dios. Y la primera consecuencia de la pobreza es que la pobreza le alcanzará súbitamente y será demasiado tarde. Será demasiado tarde, es decir, en el capítulo 24, versículos 30 al 34 nos menciona algo de esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre otra mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La consecuencia de la pereza es que la pobreza te alcanzará súbitamente y será demasiado tarde. En este caso, el autor nos hace una comparación, cómo fue la circunstancia.
Pasó junto al campo, la propiedad del hombre perezoso, vio que ya estaba descuidada la casa, vio todo eso, pero tomó consejo. La pobreza te va a alcanzar, queramos o no, si no hacemos las actividades que debemos hacer, nos va a alcanzar. Y cuando queramos reaccionar será demasiado tarde. Asimismo, otra consecuencia es que nuestra casa se puede caer y sus bienes por falta de mantenimiento. Eclesiastés 10:18 nos dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La consecuencia de la pereza es de que descuidamos nuestras actividades. Quizás como hijos de Dios tenemos cosas que hacer y no las realizamos. Quizás como hijos tenemos que tender o limpiar nuestro cuarto, pero por flojera, por pereza, no lo hacemos y día a día se acumula tanta suciedad. Quizás como adultos mayores tenemos responsabilidades en casa para atender las deficiencias que hay. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Por pereza. Y debemos entender que tarde o temprano nuestra casa se va a caer. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Asimismo, provoca fastidio a aquellas personas que lo envían. Asimismo, provoca frustración, irritación y decepción. Proverbios 10:26 nos dice: como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El autor hace una comparación diciendo: el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, que es en una combinación es muy mala para el ser humano, así es el perezoso para los que lo contratan. Si usted trabaja, si usted, independientemente del trabajo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si usted toma en poco eso y no trabaja, provocará fastidio, frustración, irritación, porque se le manda algo, se le implica algo, se le delega algo, pero no lo realiza. Y eso va a traer muchas consecuencias. Y es una vida que no glorifica a Dios. Lejos de traer buen testimonio, no lo trae. Se toma en poco el cristianismo. Asimismo, te llevará a la calamidad por la atención del deseo de tener las cosas que no mereces. Proverbios capítulo 21, versículo 25. 21-25 nos dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La persona perezosa quiere y anhela las cosas, pero todo eso es un deseo y no va a hacer nada para tenerlo. Sin embargo, todo eso le va a provocar mal, porque provocará tensión y tarde o temprano se enfermará. ¿Por qué? Porque sin arar no se puede plantar y sin plantar no se puede cosechar. A veces esperamos frutos que ni siquiera hemos plantado, o esperamos que crezcan las cosas, pero ni siquiera hemos arado el campo, ni siquiera hemos visto el campo. ¿Cómo podremos cosechar? ¿Cómo podremos esperar los resultados? Las consecuencias pueden ser mínimas ahora. Quizás tomas en poco ahora que quizás la casa se está descuidando un poco, quizás tu cuarto se está descuidando, quizás tus actividades y tus tareas las estás tomando poco. Y puede ser mínimo, pero puede convertirse en un hábito en tu vida, a tal grado de que día a día vas a tener esa flojera, a tal punto de que vas a vivir de esa manera. Pero así como se muestra el pecado, también hay un remedio. Las grandes son las características y mayores son sus consecuencias de la pereza, pero es posible evitarlas y también salir de ellas, por lo que nos dicen las escrituras. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos atender esto? No proveyendo para los deseos de la carne. Simple y sencillamente, no proveyendo para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Textos anteriores, Pablo empieza a describir específicamente los mandatos como hijos cristianos, los mandamientos que debemos atender, pero culmina diciendo: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y tal parece que Pablo sabía, sí es cierto, pero no proveas. Hay hábitos que tenemos en nuestras vidas, acciones que realizamos, que hacen que volvamos a tener pereza. Quizás usted toma un poco, dice: voy a descansar, ok, se sienta, descansa, empieza a ver la televisión, se siente cómodo en el sillón, se siente cómodo en la cama, pasa media hora, pasa una hora y ya se le fue el día.
Quizás es muy cómodo no despertarse temprano, pero, pero usted provee para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere más, descansar más, sabiendo que ya no es el tiempo. Asimismo, quizás su distracción es el celular. No hay ningún problema con estar en ello, pero quizás se mete media hora, 1 hora, 2 horas, y lo que debía de hacer ya no lo hizo. ¿Por qué? Porque provee para los deseos de la carne. Dios nos dice, no proveas, quita los hábitos que nos hacen errar en eso. Pero es como una prenda. Dios nos dice, quítate eso, ok, nos lo quitamos, pero no nos deja así, no nos dice, ok, ponte otra prenda, ponte nuevos hábitos. ¿Cómo? Trabajando en lo que debes hacer. Según a los tesalonicenses nos dices acerca de esto. Según a los tesalonicenses 3:10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, trabajando en lo que debemos hacer. Pablo en estos breves versículos exhorta a la iglesia de Tesalónica de que no consienta la pereza, no consienta, sino que aquellas personas que practican tal pecado, hagan lo que deben hacer, trabajen en lo que deben hacer, porque al no querer trabajar, se intrometen en lo que no debe, se involucran en lo que no debe. De ahí se forman los chismes, las murmuraciones. ¿Por qué? Porque se meten en lo que no debe. Asimismo, eso es forjar nuevos hábitos. Si usted considera que el descansar o el estar con celular, el estar en televisión o simplemente querer dormir más es un problema, deje de hacerlo. No provea para los deseos, sino cumpla su responsabilidad. Y asimismo, para terminar, andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. La Biblia nos dice que así como Dios nos dice que debemos trabajar, tener nuevos hábitos, estos nuevos hábitos van a dar fruto. Gálatas capítulo 5 versículos 6 y 17 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El versículo 16 dice, andad en el Espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne. Nos vuelve a repetir los versículos estos anteriormente. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Siempre se van a contradecir, pero cuando nosotros estamos en el Espíritu va a haber frutos. Y siguiendo los versículos, nos dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Cómo podemos evitar este pecado o salir andando en el Espíritu, produciendo fruto, forjando nuevos hábitos? Como vemos, la pereza es un pecado y posiblemente nos identificamos con alguna característica mínima o hemos vivido alguna de sus consecuencias. Pero hay una solución. Dios nos lo muestra. Que Dios nos ayude a poder vivir una vida que glorifique y honre su nombre, para que de esta manera vivamos una vida que le agrade a Dios. Vamos a orar para terminar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos el tiempo que nos ha permitido estar, mi Dios, estudiando su palabra. Rogamos, Dios, que usted pueda librar de nosotros este pecado que es la pereza. Mi Dios, ciertamente nuestro cuerpo se puede cansar, nuestras fuerzas se pueden minimizar, pero rogamos, Dios, que no permite que demos lugar al diablo, en que seamos unas personas perezosas, sino que en nuestras vidas y en nuestras acciones, mi Dios, actitudes, puedan mostrar que somos cristianos, que glorifiquen y honren su nombre, mi Dios. No permita que sea tomado en pocos el nombre de Cristo por el nombre suyo, mi Dios, por causa de nuestras debilidades. Rogamos y lo ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén.